¿Alguna vez te has preguntado si eso que llamamos amor es en realidad amor? ¿Y si la persona que hoy duerme a tu lado no fuera más que un espejo de tu propia carencia? ¿Y si el matrimonio no fuera una celebración de la unión, sino un ritual silencioso de autodestrucción? Nietzsche escribió: en el amor siempre hay un poco de locura, pero también siempre hay un poco de razón en la locura. Y quizá esa sea la llave que nadie quiere girar. ¿Cuántas veces has visto parejas en la calle, de la mano, sonriendo, y pensaste, eso es amor? Pero detrás de las cortinas cerradas, las sonrisas se disuelven en silencios prolongados. Comparten techo, pero ya no comparten sueños. Comen en la misma mesa, pero digieren vidas distintas. Duermen juntos, pero despiertan solos. Nietzsche no creía en el amor romántico como lo entendemos. Para él, esa idea de completud que buscamos en el otro era una ilusión, un delirio químico temporal. Veía el matrimonio tradicional como un intento desesperado de eternizar algo que, por naturaleza, es efímero, una mentira institucionalizada. Pero, ¿y si tenía razón? ¿Y si lo que sentimos en los primeros meses de pasión no es más que un impulso biológico destinado a cegarnos, para que aceptemos hacer pactos que más tarde se convierten en cadenas? Tal vez lo estés viviendo ahora, tal vez ya lo viviste, o tal vez temas vivirlo. Este video es un viaje filosófico y emocional entre los escombros del amor idealizado, un espejo que Nietzsche nos ofrece para ver lo que hay detrás del maquillaje de los votos eternos. Caminaremos por los laberintos de la neuroquímica, de los deseos no dichos y de las verdades que evitamos. Pero cuidado, al seguir este camino, quizá no puedas regresar al mismo lugar, porque una vez que se ve el amor bajo la luz cruda de la filosofía, nunca vuelve a ser el mismo. Friedrich Nietzsche miraba el amor con ojos implacables, como quien ve detrás del velo de una ceremonia hermosa y percibe los hilos invisibles de la manipulación natural. Decía que el amor es una forma de locura, pero no esa locura poética que tantos celebran en películas y canciones. Para Nietzsche, el amor era una trampa construida por nuestro propio cuerpo, una farsa biológica cuyo único objetivo era empujarnos hacia la reproducción. Hoy, la neurociencia confirma lo que él intuyó hace más de un siglo. Cuando nos enamoramos, nuestro cerebro es invadido por una tormenta química: dopamina, serotonina, oxitocina. Un cóctel tan poderoso que podría confundirse con un alucinógeno. Nos volvemos eufóricos, obsesivos, ciegos. Vemos belleza donde solo hay conveniencia, afinidad donde solo hay deseo. Es como si la realidad pasara por un filtro de encantamiento. Pero ese filtro tiene fecha de caducidad. Ese estado de euforia, que muchos creen la prueba de que encontraron a la persona correcta, dura, en promedio, de 18 a 24 meses. Después, el cerebro regresa a su estado basal. Y entonces, ¿qué queda? Muchas veces, solo el extraño que confundiste con tu salvación. Nietzsche, con su brutalidad habitual, decía que lo que llamamos amor es, a menudo, el intento de resolver nuestra propia incompletud usando al otro como herramienta. Amamos menos al otro y más lo que despierta en nosotros, la sensación de ser deseados, completos, necesarios. Pero eso no es amor, es carencia vestida de encanto. Piénsalo, ¿cuántas decisiones irrevocables tomamos mientras estamos bajo el efecto de esa embriaguez emocional? Se fijan matrimonios, se construyen hogares, se entrelazan sueños, todo mientras la mente está secuestrada por hormonas. Hacemos promesas eternas en un momento de locura pasajera, y cuando el efecto pasa, cuando el roce ya no estremece, la mirada ya no brilla, y el silencio pesa más que la presencia, creemos que el amor terminó, pero nunca existió de la forma en que lo imaginamos. Lo que existía era una construcción neuroquímica, eficaz para perpetuar la especie, pero inútil para sostener toda una vida junto a alguien. Nietzsche veía este proceso como una mentira que la humanidad se cuenta a sí misma para soportar la soledad. Y quizá esa mentira sea necesaria por un tiempo. Tal vez el delirio de la pasión nos proteja de la dura verdad de que nadie, absolutamente nadie, puede completarnos. Pero cuando insistimos en eternizar ese estado, cuando transformamos la pasión en contratos legales y juramentos públicos, intentamos congelar lo que, por naturaleza, es líquido, cambiante, fugaz. Y ahí, inevitablemente llega la frustración, porque la realidad, a diferencia de las promesas, no se dobla a nuestro deseo de permanencia. La mayoría de las parejas no entiende que el declive de la pasión es inevitable. Creen que algo anda mal en la relación, pero en realidad solo están despertando del trance.
Es como si el amor verdadero solo pudiera empezar después del fin del delirio químico, pero nadie nos prepara para eso, y muchos no sobreviven a esa transición. Nietzsche no era enemigo del amor, era enemigo de la mentira. Creía que para amar de verdad es necesario estar despierto, y eso exige valentía, porque amar sin ilusiones es ver al otro como es, y más difícil aún, verse a uno mismo como realmente es, sin máscaras, sin idealizaciones, sin garantías. Quizá el verdadero amor empiece donde termina el encantamiento, pero para llegar ahí es necesario atravesar el bosque oscuro de la desilusión, y pocos tienen esa disposición. Ahora dime algo, ¿alguna vez te has sentido estancado incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay un momento silencioso y casi imperceptible en muchas relaciones, un instante en el que algo muere, no con gritos, no con peleas, sino con una simple mirada vacía durante la cena. La pasión, que antes incendiaba los cuerpos, ahora se arrastra como un hábito. El deseo no desaparece de repente, se esconde, primero en los gestos, después en las palabras, y al final, en el alma. Nietzsche, con su lucidez cruel, ya lo percibía, el intento humano de eternizar lo que es por esencia pasajero. El matrimonio, bajo esta óptica, es la tumba de la pasión, porque el deseo nace del misterio, de lo inesperado, de la distancia entre dos mundos que se atraen, y el matrimonio, como convención, destruye esa distancia, transforma la tensión erótica en rutina, el misterio en previsibilidad, la libertad en posesión. ¿Te has dado cuenta de cómo la intimidad, cuando se administra mal, sofoca el deseo? Es la paradoja de la cercanía. Cuando conocemos demasiado al otro, dejamos de verlo. La convivencia continua convierte al ser amado en un mueble emocional, presente, útil, pero invisible. Ese cosquilleo en el estómago se convierte en digestión lenta. La ansiedad por ver se transforma en obligación de convivir. Nietzsche llamaba a esto muerte espiritual, no porque el amor muera, sino porque morimos dentro de él. Nos adaptamos tanto al otro que dejamos de ser quienes éramos. Y cuando ya no nos reconocemos, ¿cómo podemos esperar que el otro nos desee? El matrimonio, en ese sentido, muchas veces nos enseña a confundir estabilidad con felicidad. La sociedad nos dice, si ya no hay mariposas, es señal de madurez. Pero, ¿y si fuera solo conformismo? ¿Y si simplemente estuviéramos aceptando una vida tibia para no enfrentar el frío del cambio? El deseo necesita espacio para respirar. Vive de lo inesperado, de la ausencia, del riesgo. Pero el matrimonio moderno fue diseñado para eliminar todos esos elementos. El amor se convierte en agenda, el roce en hábito, y la palabra eternidad, antes tan romántica, empieza a sonar como sentencia. ¿Has visto a dos extraños viviendo juntos? Comparten el mismo sofá, pero ya no comparten nada más que la factura de la tarjeta. Y lo más doloroso, creen que eso es normal, que crecer juntos significa callar deseos, tragar palabras, aceptar el fin del encanto como señal de madurez. Nietzsche, con su lenguaje cortante, llamaba a esto la moral de los esclavos, una lógica que recompensa la renuncia, que glorifica la sumisión como virtud. Cuando dos individuos renuncian a sí mismos en nombre de la armonía, lo que queda es una unión entre fantasmas, sombras de lo que un día fueron. El matrimonio comienza muchas veces como un grito de libertad. Encontré a alguien que me entiende, pero con el tiempo puede convertirse en prisión. Tengo que seguir siendo lo que esperan de mí. El deseo no soporta grilletes, necesita vértigo, incertidumbre, la ligereza de quien elige todos los días, y no solo firma un papel. Tal vez el mayor error sea pensar que el fin del deseo es un problema de la pareja, cuando, en realidad,
es señal de que algo mucho más profundo fue silenciado, la autenticidad. Porque cuando dejamos de ser quienes somos para mantener la relación, no estamos amando al otro, estamos intentando sobrevivir. Nietzsche no proponía el abandono del amor, sino su reinvención. Un amor que no nazca de la necesidad, sino de la abundancia. Un encuentro entre dos seres enteros, y no entre mitades carentes. Un deseo que florezca no desde el miedo a perder, sino desde la admiración por lo que el otro es, incluso cuando está lejos. Tal vez, solo tal vez, el matrimonio no tiene que ser el cementerio del deseo, pero para eso se necesita valor para desafiar la norma, para enfrentar la verdad y, sobre todo, para amar sin anularse. Hay algo profundamente trágico cuando alguien se mira al espejo y ya no se reconoce, y todavía más trágico es cuando eso sucede poco a poco dentro de un matrimonio. No hay grito, no hay ruptura, hay silencio. Hay concesiones sutiles que parecen inofensivas al inicio, pero que, sumadas con los años, destruyen lentamente lo más vivo que había en nosotros. Nietzsche, al observar al ser humano moderno, veía este fenómeno con ojos clínicos. Lo llamaba aniquilación de la voluntad, una especie de suicidio silencioso del alma. En el matrimonio, este proceso suele disfrazarse de amor maduro, de compañerismo, de crecimiento en pareja. Pero lo que muchos llaman madurez, Nietzsche lo denunciaba como decadencia. Mira, el deseo de mantener la paz a cualquier precio nos enseña a callar opiniones, deseos, sueños. La mujer que antes era atrevida empieza a medir sus palabras para no herir. El hombre que antes era ambicioso comienza a conformarse con lo tibio para evitar conflicto. Y sin darse cuenta, ambos empiezan a vivir personajes, versiones socialmente aceptables, domesticadas, previsibles. ¿Alguna vez sentiste eso? Esa sensación de estar interpretando el papel del cónyuge ideal, mientras por dentro algo grita, implora, susurra por libertad. Tal vez dejaste de escribir, de bailar, de crear. Tal vez guardaste tus deseos en un cajón por miedo a romper la estabilidad de la relación. Pero Nietzsche nos advertiría: la estabilidad que exige la muerte de tu yo más profundo es una prisión con un nombre bonito. Lo que comienza como ceder por el otro termina siendo una traición silenciosa a uno mismo. Y el precio de esa traición se cobra con intereses, resentimiento. Al principio te enorgulleces de haber cedido, después empiezas a cobrar. Hice esto por ti, abandoné mis sueños por nosotros, dejé de ser quien era para que esto funcionara. Y entonces, lo que debía ser compañerismo se convierte en una contabilidad de sacrificios. Nietzsche veía el matrimonio tradicional como una invención de la moral de rebaño, un sistema hecho para domesticar el instinto, suprimir el deseo y mantener a las personas obedientes, no felices. La institución, según él, valora más la conformidad que la vitalidad, más la estabilidad que la libertad. Y cuando dos personas se ajustan a ese molde, terminan reduciéndose. Se vuelven menos de lo que eran. Y lo más triste, empiezan a exigirle al otro aquello que, en el fondo, saben que perdieron de sí mismos. La verdadera tragedia, por lo tanto, no es el fin del amor. Es la transformación de los amantes en figuras pálidas, en caricaturas de quienes alguna vez se atrevieron a ser. Y todo esto en nombre del compromiso. ¿Pero qué compromiso es ese, sino un pacto de silencio entre dos almas que dejaron de respirar? Nietzsche creía que la única forma sana de relacionarse es entre individuos completos, potentes, auténticos. Personas que se eligen no por necesidad, sino por admiración mutua, por afinidad de potencia, por el deseo de caminar juntos, y no de cargar ni ser cargados. Cuando necesitas apagar tu luz para que el otro no se sienta opacado, eso no es amor, es sumisión. Y el amor que nace de la sumisión está condenado a una muerte lenta, porque lo que nos atrae del otro es precisamente su vitalidad, su autonomía, su fuerza creativa. Cuando esas cualidades se sacrifican en el altar de la armonía, lo que queda es convivencia sin brillo, una repetición monótona de días grises, sin poesía, sin asombro. Y quizá por eso tantos matrimonios dicen: nos amamos, pero ya no nos deseamos. ¿No se dan cuenta de que, en el esfuerzo por mantener el amor, mataron justamente lo que lo hacía estar vivo? Amar no es moldear al otro a tus miedos, es permitir que se expanda, aunque eso amenace la estructura de la relación. Nietzsche diría: amar a alguien es desear que se convierta en quien realmente es, aunque eso signifique que se vaya. Es una forma de amor que exige valor, porque amar así es, inevitablemente, arriesgar.
Y la mayoría de nosotros prefiere la seguridad de la prisión al vértigo de la libertad. Imagina por un instante un amor que no nace de la necesidad, de la carencia o de la promesa de seguridad, sino de la plenitud. Un encuentro entre dos seres que no buscan llenar el vacío del otro, sino compartir el desbordamiento de sus propias esencias. Esa imagen para Nietzsche es la única forma de relación digna de espíritus libres. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos listos para eso? Desde temprano, nos enseñan que el amor verdadero es aquel que se sacrifica, que resiste, que soporta. Que la relación madura es aquella donde las voluntades se doblan, donde los impulsos se contienen, donde el nosotros siempre va antes que el yo. Y así, entramos en relaciones como quien entra en un templo, dispuestos a arrodillarnos ante un ideal que, en secreto, nos asfixia. Nietzsche voltea ese altar de cabeza. Para él, toda forma de amor que exige la negación de la individualidad es, en realidad, una forma sutil de dominación. Propone un ideal opuesto al de la tradición, el amor entre dos espíritus libres, no como figuras etéreas, sino como seres que enfrentaron su propia sombra, que no le temen a la soledad, que no proyectan en los demás la responsabilidad de su felicidad. Este tipo de relación exige algo raro, autosuficiencia, no en el sentido frío de no necesitar a nadie, sino en la madurez de saber que el otro no es responsable de curar tus heridas ni de completar tus piezas faltantes. Nietzsche propone que, en vez de buscar a alguien que nos salve, debemos volvernos salvados, y entonces, solo entonces, estaremos listos para amar sin cadenas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas relaciones terminan en explosión, en traición, en litigios judiciales violentos? Porque muchas veces el amor que sostenía ese vínculo era, en realidad, un grito de auxilio disfrazado. Ámame para que me sienta digno. Quédate conmigo para que no tenga que enfrentar mi propio vacío. Y cuando el otro falla, como inevitablemente falla, el castillo se derrumba. Pero el castillo, en realidad, nunca tuvo cimientos. Nietzsche, con su filosofía del Übermensch, el más allá del hombre, nos invita a trascender esas construcciones frágiles. No quiere que destruyamos el amor, quiere que lo reinventemos, que dejemos de verlo como salvación y pasemos a verlo como expresión de potencia, que dejemos de usar el matrimonio como muleta social y comencemos a construir relaciones basadas en libertad y admiración. Y sí, eso asusta, porque amar así significa renunciar al contrato, a la seguridad, a la obligación. Significa despertar todos los días y elegir quedarse, no porque se debe, sino porque se desea. Un deseo renovado no por la rutina, sino por la autenticidad, por la sorpresa de ver al otro florecer, aunque ese florecimiento lo lleve por caminos que no te incluyan. El verdadero amor, para Nietzsche, es revolucionario. No cabe en las fórmulas de la tradición. Desafía las costumbres, los guiones prefabricados, los finales felices impuestos por la cultura. No promete eternidad, pero ofrece algo más valioso, verdad. Y esa verdad exige coraje, el coraje de amar sin poseer, de entregarse sin perderse, de vincularse sin enjaularse. Entonces, libertad o tradición, puedes seguir buscando refugio en las certezas de lo que se espera, matrimonio, estabilidad, roles definidos. Pero debes saber, en ese refugio, el precio es la autenticidad, o puedes elegir el vértigo de Nietzsche, la rebeldía del espíritu que se rehúsa a doblarse, el amor que no aprisiona, sino que libera. Tal vez pierdas algunas certezas en el camino, pero a cambio puedes encontrar algo que pocos experimentan, un amor que no depende, que no exige, que no domestica, un amor que nace de la elección de permanecer, aun teniendo la libertad de partir. Al final, quizá el problema no sea el amor, sino la mentira que contamos sobre él. Nietzsche nos mostró que, al intentar eternizar lo que es fugaz, terminamos aprisionando lo que debería liberarnos. El matrimonio, tal como lo idealizamos, pide demasiados sacrificios y entrega muy pocas verdades. La mayoría de las parejas no se separa por falta de amor, sino por falta de sí mismos. Porque cuando el amor exige la muerte de la autenticidad, lo que queda no es unión, es mera supervivencia. Tal vez el verdadero amor no esté en las promesas, sino en el valor de amar sin ataduras, de elegir al otro todos los días, y aún así, seguir siendo tú. Gracias por llegar hasta aquí. Eso ya dice mucho sobre ti. Significa que hay algo dentro de ti que todavía late, algo que no se conforma con respuestas fáciles, con relaciones superficiales, con las mentiras bonitas que la sociedad cuenta sobre el amor.
Mientras escribía este guión, pensé en cuántas veces yo también creí en esa promesa de completitud, en ese felices para siempre, envuelto en anillos y cenas de domingo, y en cuántas ocasiones me encontré perdido dentro de mí mismo, fingiendo estar entero al lado de alguien, cuando, en realidad, estaba en pedazos. Este video no es un ataque al amor, es una invitación a la lucidez, al amor que nace de la fuerza y no de la necesidad. Si te tocó, te incomodó o te hizo repensar aunque sea una coma de tu historia, entonces algo verdadero fue sembrado dentro de ti. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Ahora es tu turno. Dale like al video, comenta, quiero saber qué fue lo que te atravesó, y suscríbete, porque este camino apenas está comenzando. Aún hay mucho que necesitamos romper, cuestionar, reconstruir. Y esos videos en la pantalla, ten cuidado con ellos. Uno de ellos va a mostrarte lo que has estado evitando ver. El otro puede ser lo que has estado esperando desde hace mucho tiempo, pero no te voy a decir cuál es cuál. Al final, los caminos más importantes, uno los elige solo.